¿Alguien recuerda qué tema sigue después de pares craneales? Oye, estoy checando. Sí, gracias. Es que el doctor Orozco me dio la fecha del examen, pero no me dijo hasta dónde, me dijo que hasta dónde llegáramos. Entonces, como para que todo el mundo sepa, ya vamos a terminar pares craneales, yo creo que entre hoy y mañana. Siguen síndromes neurológicos. Ah, ok. Bueno, ya están todos enterados. La verdad es que no sé cuánto tiempo más voy a estar con ustedes, entonces, pues aquí andamos. Doctora, y el examen es el viernes 18, ¿verdad? Ujú, No, hasta donde lleguemos. no lo podemos cambiar. Ajá, de fecha. Mm, pues si quieren platico con el doctor. La verdad es que como no depende de mí, Ajá. lo checo con él y ya les platico. Aunque sea el jueves. ¿El Sí, jueves 17 lo quieren? sí. Ok, Mm, sí, pues si quieren le digo y ya les platico qué me dijo. ajá, gracias. Va, a ustedes. Pues Ya, adelante, Jazmín. ¿ya empiezo? Sí, adelante, porfis. Ok. Bueno, ahora vamos a ver dos pares craneales que son el octavo y el noveno. Primero vamos a ver el nervio acústico, que es el octavo. Bueno, este es un nervio sensorial constituido por dos troncos, que es el nervio coclear y el nervio vestibular. Y bueno, el nervio coclear nos va a ayudar que desde el oído interno va a transmitir a los centros nerviosos las impresiones auditivas, mientras el nervio vestibular va a contribuir a mantener el equilibrio. Y bueno, gracias a estas dos funciones, también se le conoce al nervio octavo como nervio estatoacústico o bien nervio auditivo. Bueno, su origen real se encuentra en los ganglios periféricos y como mencionábamos, tiene dos troncos y bueno, el nervio coclear va a comenzar en el ganglio de Corti, mientras que el nervio vestibular va a comenzar en el ganglio de Scarpa. Bueno, su origen aparente va a ser en el surco bulboprotuberancial y su agujero de salida va a estar en el conducto auditivo interno. Bueno, como podemos ver aquí en la imagen, está señalado el ganglio de Corti y aquí podemos ver el otro ganglio, ¿sí? Bueno, ¿cómo se va a explorar este par craneal? Bueno, hay una prueba que se llama, bueno, principalmente, como ya les había mencionado, son dos ramas, que es la rama coclear y la rama vestibular. Para estas pruebas que les voy a mencionar primero van a ser específicamente nada más para la exploración de la rama coclear. Tenemos la prueba de Weber y bueno, aquí esta prueba se va a colocar el diapasón vibrando en el vértex craneal, o sea, en la superficie superior de la cabeza. Y se le va a preguntar al paciente si la vibración se desvía lateralmente hacia la derecha o hacia la izquierda. Dependiendo hacia dónde se dirija, pues va a ser ya sea una alteración de conducción o una alteración de percepción. En realidad, bueno, se menciona que esta prueba es muy poco fiable porque, por ejemplo, bueno, hay pacientes que van a sentir la vibración en la línea media, o sea, no van a saber si es hacia la derecha o hacia la izquierda. La segunda prueba es la prueba de Rine, no sé si se diga así. Bueno, aquí se va a colocar el diapasón vibrando sobre la apófisis mastoides hasta que el paciente diga que ha dejado de percibir la vibración. Va a ser en el momento en el cual se va a colocar rápidamente delante del conducto auditivo externo del mismo lado.
Bueno, en una condición normal se debe continuar percibiendo la vibración cuando se coloca el diapasón frente al conducto auditivo externo, o sea que el doble de tiempo percibido sobre la mastoide. Si es una condición normal, vamos a tener un RINE o un RINE, no sé cómo se diga, positivo, y si no, si es anormal va a ser negativo. Bueno, la tercera prueba es la prueba de es Wabash, bueno, tampoco sé cómo se dice, pero bueno, en esta prueba se va a colocar el diapasón vibrando sobre la apófisis mastoide para medir los segundos durante los cuales el paciente percibe el sonido. Mayor de 20 segundos va a referir que es una prueba alargada y menor de 16 segundos va a referirnos a una prueba cortada. Bueno, aquí como les muestro en la imagen, es la exploración específicamente para la rama coclear y como podemos ver en la imagen, en la prueba A es la prueba de Weber y en la imagen B y C es la prueba de Ring. Bueno, y estos son los parámetros que vamos a encontrar en cada uno de ellos. Cuando ya sea una hipoacusia de conducción o una hipoacusia de percepción. Bueno, también tenemos otras maneras de realizar una exploración, que puede ser a través de una audiometría, que con este método pueden evaluarse todas las intensidades y frecuencias de sonidos que pueden ser percibidos. Y también vamos a tener los potenciales evocados auditivos. Aquí no vamos a necesitar que el paciente realice algo, sino que aquí esta prueba va a permitir determinar a qué nivel está comprometida la vía auditiva. Y bueno, para la otra rama, que es la rama vestibular, vamos a tener, bueno, para cuando es la exploración para la rama vestibular, se tiene que descartar el vértigo y los mareos. Y una prueba que se hace es la prueba de los índices. Aquí se le va a solicitar al paciente que pues que con sus dos dedos índices van a estar extendidos hacia adelante y van a tocar la punta de bueno, del médico que lo está revisando, o sea, los índices del paciente con los índices del doctor. Y bueno, va a ser una maniobra que va a ir subiendo y bajando los miembros superiores, pero con los ojos cerrados. Y bueno, cuando aquí hay una alteración, normalmente pues los índices van a tender a desviarse hacia el lado afectado. También bueno, también otra prueba que se les puede hacer a los pacientes específicamente de la rama vestibular es investigar sobre, o más bien inspeccionar su marcha, o porque normalmente cuando tienen una alteración, pues van a tener una marcha en zigzag. Y también hay otra prueba que se llama Unterberger. Y bueno, aquí al paciente se le va a solicitar que se ponga de pie y que con los ojos cerrados va a marcar el paso. Y bueno, si hay una alteración, se va a observar una rotación del cuerpo en el sentido del lado que esté afectado. Bueno, y las alteraciones más frecuentes, bueno, en la hipoacusia de conducción, la otitis externa, perforación timpánica, otitis media, obstrucción de la trompa de Eustaquio o oteosclerosis. Y en hipoacusias de percepción va a haber malformaciones congénitas, fracturas del peñasco, tumores de glomus yugular, síndrome de Meniere, fármacos que producen ototoxicidad, tumores del ángulo puntocerebeloso,
presbiacusia y lesiones unilaterales extensas protuberanciales. Aquí es muy importante que pues al paciente, bueno, más bien identificar cuando son hipoacusias de conducción y cuando son hipoacusias de percepción. Las de la hipoacusia perdón, de conducción va a ser la que compromete al oído externo y o medio. Y la de percepción va a haber una alteración en el oído interno o en el nervio coclear. También otras alteraciones va a ser el síndrome vestibular periférico y el síndrome vestibular central, que en el periférico podemos ver traumatismos, laberintitis, síndrome de Meniere también, otitis media crónica y colesteatomas. Y en el central podemos ver trastornos vasculares de tipo isquémico transitorio por disfunción vertebrovascular, por infartos o hemorragias cerebelosos. Bueno, eso fue únicamente del octavo par. Ahora vamos a ver el noveno, que es el nervio glosofaringeo. Bueno, este es un nervio mixto cuyas fibras motoras están destinadas a inervar los músculos de la faringe y parte del velo del paladar, en tanto que las sensitivas se van a distribuir por la mucosa de la faringe y el tercio posterior del dorso de la lengua para recoger las impresiones gustativas. Bueno, su origen real, como ya dijimos, es mixto. Las fibras sensitivas van a tener comienzo en el ganglio de Anders y en el ganglio de Enriret. Bueno, y las fibras motoras en el núcleo ambiguo. Su origen aparente va a estar en la parte superior del surco colateral posterior del bulbo y su agujero de salida va a ser el agujero rasgado posterior. Y aquí, bueno, aquí identificamos el núcleo ambiguo de la parte motora. Y aquí identificamos el ganglio de Anders. El otro ganglio, pues no se puede observar en esta imagen porque está en la parte interna. Bueno, ¿cómo se va a explorar? Bueno, aquí noveno par se va a explorar en su función motora, que se le va a pedir al paciente que diga la letra A y se van a observar la contracción de los músculos faringeos. En el reflejo faríngeo se va a explorar al paciente estimulándolo con una batelenguas, que, bueno, con el batelenguas la pared posterior de la faringe y también se va a observar su contracción y si hay presencia de náuseas. En el reflejo velopalatino, bueno, se va a obtener estimulando el borde libre del paladar blando con una batelenguas y se va a observar una elevación de sin desviación de la úvula. Y en las sensaciones gustativas se va a basar en el reconocimiento de los 4 sabores, que pues son dulce, amargo, ácido y salado. Para llevar a cabo esta prueba, pues se van a utilizar soluciones como azúcar, quinina, vinagre y sal de mesa. Bueno, también cuando se hace, como cuando se explora lo de las sensaciones gustativas, puede haber una hipogeusia, que es una disminución del gusto, o una pérdida total, que va a ser una ageusia. Y cuando se perciben sabores distintos, se va a llamar parageusia. Y bueno, las alteraciones más frecuentes en el noveno par
van a ser las lesiones supranucleares unilaterales y bilaterales, lesiones nucleares, lesiones infranucleares o periféricas y neuralgia del glosofaringio. Y bueno, sería todo de mi parte. Ok, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, ¿este qué tipo de nervio es? El octavo primero. Mixto, había comentado. ¿Segurote? El octavo no. Ah, perdón, pensé que Es sensorial. Ajá, sí. El glosofaringio, el último que acabamos de ver, ese sí es mixto, pero el vestíbulo coclear es puramente sensorial. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las tres, bueno, dos funciones principales de este nervio? Que de hecho La son las audición y dos. el equilibrio. Ajá, exactamente. ¿Cuál de las porciones del nervio nos va a dar la audición? Porque hay dos porciones del nervio. ¿Cuál fue la pregunta, doctora? Primero que nada, ¿qué porciones tiene el nervio? De hecho, hasta en el nombre lo podemos deducir. Coclear y vestibular. Exactamente. Entonces, ¿cuál de las dos porciones es la que nos va a dar la audición, la capacidad para escuchar? La cóclea. Ya. Ajá. Y la otra pues nos da la vestibular, ¿verdad? Ajá. Que se complementa bastante con el cerebelo y demás estructuras que tienen que ver con el equilibrio. La porción vestibular se encarga también de algo que son los movimientos compensatorios del ojo. No sé si habían escuchado de un reflejo que le llaman de ojos de muñeca. No. No. Bueno, estaría interesante que alguien nos hablara de los signos de muerte encefálica. Igual y la siguiente puede ser. Ahorita lo checamos. Porque es uno de los nervios que vamos a probar en pues en un diagnóstico de muerte encefálica. El signo de ojos de muñeca, si quieren irlo consultando. Y tiene justamente que ver con la porción vestibular. Entonces, ¿qué va a pasar si hay un daño a la parte vestibular del nervio? Va a haber vértigo, el paciente va a sentir que pues se va a caer, va a haber nistagmos y pues va a haber pérdida del equilibrio, ¿no? ¿Y qué pasa si hay una lesión en la parte coclear? Pues va a haber acúfenos o tinnitus y pérdida de la audición. Ok, y hablaba también su compañera de las pruebas de Weber y Riné. La verdad es que no sé si está bien dicho Riné, pero así lo decimos todos. Entonces, pues ya, si dicen Riné, no les van a decir que está mal dicho, porque así lo dice todo el mundo. ¿En qué consiste una y en qué consiste la otra? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué hacemos estas pruebas? Pues Si quieres, ajá, sí. son para identificar el lado afectado, ¿no? Mm, mm, Más bien, no tanto el lado afectado, o sea, sí, pero si la pérdida la pérdida de, o sea, la hipoacusia es de conducción o neurosensorial, más bien es eso. ¿Qué va a pasar en una persona normal, un paciente que no tiene nada? El Weber, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Se acuerdan que el Weber es donde ponemos el diapasón en el centro de la cabeza? Sí. ¿Hacia dónde se va? Si está normal. ¿No se queda en el centro, doctora? Exactamente. Ahí se va a quedar. ¿Sí? Sí, por eso no es una prueba confiable, porque pues si la persona, bueno, o sea, va a percibir en la línea media, ¿no? Ajá. No tanto que no sea confiable, sino que es medio,
O medio sea, no es como subjetiva. específica. Ajá, Ujú. no es muy específica porque de repente la haces en un paciente como que no te sale bien y el paciente te dice, no, es que lo siento más para acá y luego lo vuelves a hacer y te lo refiere al otro lado, como que no es muy específica, pero sí te da una idea. Ujú. Cuando hay una pérdida, bueno, antes de pasarnos a las alteraciones, la de Rine, ¿en qué consiste? Estaba en el apófisis mastoides, a diferencias de la otra, en la de Weber. Ajá, pero La antes de Weber vamos a... va en el vértebro. Ajá, sí, la de Weber es justamente en la parte superior de la cabeza. Pero la de Rine, lo primero es preguntarle al paciente, bueno, ponerla en mastoides y también lo vas a poner cerca del oído para ver qué tanto la escucha, ¿sí? Primero en mastoides, vas a preguntarle cuando ya no la escuche y luego la pones cerca del oído. Y lo que vas a evaluar es una diferencia entre si lo percibe más la conducción aérea que la conducción del hueso. La conducción del hueso pues es al momento de que tú la colocas en mastoides. Entonces, en una persona normalmente es mejor cuando lo colocas en su oído, cerca de su oído, que cuando lo colocas en hueso. O sea, lo percibe más. No sé si me explico. Sí. Sí, sí. O sea, la conducción del aire es superior a la del hueso en una persona normal, que no tiene una pérdida auditiva ni de conducción ni neurosensorial. Doctora, yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Cuándo es un rine positivo y cuándo se considera un rine negativo? Un negativo sería una prueba normal. O sea, Ok, ahí un estás positivo es hablando. cuando hay una alteración, ¿no? Ajá, cuando hay una alteración Ah, y ahí ok. tienes que describir cuál es el problema. Por ejemplo, si tienes una pérdida de conducción, una hipoacusia de tipo conductiva, al momento de hacer el rine, el paciente lo va a percibir mayor en la mastoides que al momento de que se lo pones en el oído. Ahí es un rine positivo, pero tienes que describir que la percepción es mayor en hueso. Ok, muchas gracias. No de nada. Sé que es un poquito como medio confuso. Ahorita les pongo una tablita para que lo vean mejor al final. Pero pues sí, básicamente nos ayuda a identificar si estamos hablando de una hipoacusia. Son pacientes que tienen disminución en la audición, primero, o sea, no escuchan bien, pero quieres ver si no escuchan bien por un problema conductivo, que ya mencionaron bastantes causas, hasta les pusieron ahí una lista, o si es un problema neurosensorial. Entonces, por ejemplo, un Weber, ¿hacia dónde se va cuando es una pérdida conductiva? Hacia el lado afectado. Y cuando es una pérdida neurosensorial, se va hacia el lado sano o hacia el lado que está normal. Ujú. El Weber siempre va al lado patológico, ¿sí? Y el RINE hablábamos de que el paciente debe percibir mejor cómo viaja el sonido por el aire que por el hueso. Entonces, si tenemos una pérdida conductiva, lo va a percibir mejor en mastoides que por vía del oído, por el aire. Pero si estamos hablando de una pérdida neurosensorial, puede estar disminuido de manera bilateral y aparte el paciente lo va a percibir mejor por aire que por hueso. Y así más o menos se van dando una idea. ¿Alguien tiene hasta aquí alguna duda? ¿Cuándo sería neurosensorial y cuándo sería conductiva? ¿Qué tiene que afectarse en cada caso? Un ejemplo, algo que es relativamente común, un tapón de oído, un tapón de cerumen. ¿Cómo va Sería a ser el Weber? de conducción. Ajá, sí, sí. Pues es un problema de conducción, ¿no? Ujú, exactamente. Entonces, Sería hacia el lado de la lesión. ujú, hacia el lado afectado. Supongamos que está del lado derecho.
lo revisas a tu paciente con el otoscopio y ves ahí el taponzote enorme. Normalmente ya no haríamos estas pruebas porque pues ya no queda más que sacarlo y hacerle su lavado y ya. Pero supongamos que quieren hacer las pruebas, le haces el Weber, le pones el diapasón en la parte superior de la cabeza y si tiene el tapón del lado derecho se va a ir hacia el lado derecho, hacia el lado patológico. Y luego le haces Riné. El paciente, ¿dónde te va a decir que percibe más la vibración? Es el lado contrario, ¿no? Es el lado saludable. Mm, no, Sería es el Riné. en el hueso, ¿no? Ajá, Porque está afectado el oído externo. exactamente. Aquí en el Riné, el paciente te va a decir que siente más la vibración en hueso que por vía aérea. ¿Quién contestó anteriormente que se iba hacia el lado sano? Yo creo que me confundí. Sí, Pedro Rojas. sí, el Weber es el que se lateraliza. Entonces, el Weber que se va hacia el lado sano es cuando hablamos de un problema neurosensorial. Ok, muchas gracias. Sí, no de nada. Ahorita les paso una tablita al final. Y pues básicamente yo creo que eso es lo más importante del vestíbulo coclear. Yo creo que patologías las vamos a ver más adelante, ¿no? Ya que vean cada sistema. Ujú. Entonces, ahorita nada más con que conozcan funciones, de dónde sale, qué hace, pruebas más comunes que son Rinne y Weber, esas son súper comunes que se las vayan a preguntar. No me acuerdo si venían en el ENARM cuando lo presenté. No recuerdo, pero muy probablemente sí. Así que, pues hay que tratar de entenderlas lo mejor que podamos. Ah, Doctora, yo ajá. tengo otra pregunta. Nos hablaban de que habían dos tipos de fibras, las sensitivas y las motoras. En las Ujú. sensitivas donde estaban los ganglios de Anders y los ganglios de Heeren-Ritter. Y en las fibras motoras, el núcleo ambiguo. ¿Esto habla del nervio coclear o coclear de los dos o cómo? Es que este es del noveno par y lo del coclear y, bueno, o sea, estas dos ramas son del octavo. Ok. O sea, esas Sí, dos ramas que mencioné son del octavo. Sí, porque el nervio, el par craneal octavo es sensitivo nada más y a lo que tú te refieres es al noveno par que es mixto, o sea, sensitivo y motor. Ok. Y esas ramas corresponden al noveno entonces, ¿no? Las ramas del coclear y esa, Sí. no, esas son del octavo. por ahí traías la imagen, ¿no, Jazmín? Sí. Si quieres, regrésale para que vean cuáles son las ramas. La otra prueba que no sabíamos cómo se pronunciaba, la pronunciamos como Suava. También no sé si está bien pronunciado, pero así le llama a todo mundo. Y esa no es tan común. Ok. Es que, mira, por ejemplo, Pedro, el octavo nervio es sensorial y tiene dos, se puede decir que como dos troncos, que es en Ujú. el nervio coclear y en el nervio vestibular, ¿sí? Oh, porque es Y, puramente sensitivo, ¿verdad? sí, ajá. Ah, ok. Y a lo que tú te estabas, no sé si confundiendo, era con el noveno par, que el noveno par es mixto porque tiene dos ramas, tanto Que es el sensitiva coclear y como el vestibular. motora. ¿Ah? Que es el coclear y el vestibular, ¿no? No, O, no, o esos son otros. Ahora, ya te entendí el octavo es puramente sensitivo y y tiene tiene, los troncos que mencionas. El ajá, nervio coclear, ajá. y el vestibular. Y Ah, ok, ok, el, ok. y el noveno par es mixto porque es sensitivo y motor. Ah, ya te entendí. Perdón. Sí, es donde viene ahora sí el de Henry Richter y todos esos. Sí. Ok, gracias, Jasmine. Y ahorita ya que hablaban del glosofaringio, pues ya es mixto. Y aparte nos da otra característica especial este nervio. ¿Qué otro tipo de sensibilidad aporta?
Para las papilas gustativas Ajá. ¿De qué parte de la lengua? de la... Del dorso. Ajá. Pero es todo el dorso. La parte posterior del dorso. El tercio posterior. Exactamente, el tercio posterior. Porque ¿quién te da la otra parte, los otros 2 tercios? El facial, ¿Cómo? el facial, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces ya se completa toda la sensibilidad gustativa de la lengua. Ya la vimos. Y aparte este nervio también tiene otras funciones. ¿Cuáles serían? Que ya serían como hablando un poquito más de lo motor. ¿Cómo? ¿Qué otras funciones tiene este nervio? Reflejo faríngeo. Ajá. ¿Qué más? También tiene parte de la salivación, ¿verdad? Que bueno, eso no sería tanto motor. Eso es a través de la glándula parótida. Deglución, ¿sí? Sensibilidad y gusto del tercio posterior de la lengua. Salivación. Elevación de faringe, laringe. ¿A través de qué músculo? Ya ven que este va a algunos músculos de la faringe. ¿Pero qué músculo es el que eleva faringe, laringe? Estilo faringeo. ¿Ok? Y aparte también va a inervar otra estructura que tiene que ver con la sensibilidad pues a la presión, podríamos decir. ¿Qué sería? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Ujú. El nervio glosofaringeo va a inervar otras 2 estructuras que tienen que ver con la percepción de la presión. ¿Qué será? Bueno, es el cuerpo carotídeo y el seno carotídeo, ¿sí? También van a estar inervados por el nervio glosofaríngeo. Esto nos da la capacidad de respuesta ante presiones elevadas y también concentración de dióxido de carbono. Esa es una característica especial de este nervio. Entonces, creo que ya las mencionamos todas. Y seguiría a hablar del vago. ¿Quién preparó el vago? Soy yo, doctora. Milagros. Ah, hola, Milagros. Adelante, porfis. Sí. Espérame, es que me van a hacer el favor de proyectarla por mí. Ah, sí, no te preocupes.
Bueno, pues yo le voy a hablar del nervio vago, que es el 10º par craneal. Pues va a también ser un nervio mixto y va a estar conformado por las fibras motoras somáticas y las fibras motoras viscerales. Las motoras somáticas van a surgir del núcleo ambiguo e inervan los músculos estriados de la faringe, el palatogloso de la lengua y la faringe. Las fibras motoras viscerales pertenecen al sistema nervioso autónomo y activan los músculos lisos traqueales de los bronquios, el esófago y la parte del tubo digestivo. Bueno, pues las somáticas van a provenir de las células del ganglio yugular y por sus ramas periféricas van a recibir la sensibilidad del conducto auditivo externo y parte de la oreja, mediante la rama recurrente meninge y la sensibilidad de la dura madre de la fosa posterior. Las viscerales van a nacer de las células del ganglio yugular, van a recibir la sensibilidad de la faringe, la laringe, la tráquea, el esófago, las vísceras torácicas y abdominales y de unos pocos corpúsculos gustativos que se encuentran cerca de la epiglotis. Estas fibras van a ser las que van a llevar al neuroeje las sensaciones viscerales de distensión, náuseas e impulsos concernientes a la regulación de la profundidad de los movimientos respiratorios y el control de la presión arterial. Su prolongación central va a unir las células con el fascículo y núcleo solitario y a quien contribuyen a formar uniéndose las fibras del 10º par con los grupos celulares situados inferiormente a los que se articulan con las fibras del 9º par. Las fibras vegetativas del vago van a ser parasimpáticas que van a salir del núcleo dorsal del vago, mejor llamado núcleo cardionemoentérico, que es el asta lateral de la médula. Es un centro vegetativo y está situado a nivel del ala gris del cuarto ventrículo. Bueno, las técnicas de exploración, pues primero es el examen del velo del paladar, y la ULA. Se aprovecha la exploración del fenómeno de Bernetz, que observa la úvula y los dos velos del paladar. Se ordena al paciente que con la boca abierta diga "A" y normalmente se eleva el velo en toda su extensión y la úvula se mantiene en el centro. Si hay parálisis unilateral del vago, solo se va a contraer el velo del lado sano y por consiguiente la úvula será traída hacia él. El lado afectado es el mismo en el que se asienta la lesión en el nervio vago. También se le va a pedir al paciente que haga 5 movimientos de deglución, y se va a observar cómo se eleva el cartílago tiroides y si hay una alteración, va a ser el signo de la manzana de Adán, que es la ausencia de la deglución o un movimiento incompleto y dificultoso con tos y sufocación, que va a sugerir una alteración en el nervio. Y el examen de la voz, que va a ser se va a examinar el tono y intensidad. Y si hay alteración, pues va a ser una voz bitonal, nasal y ronquera. Y también la función simpática, que va a ser la frecuencia cardíaca y la respiratoria, que en alteraciones pues puede ser la taquicardia, bradicardia, trastornos respiratorios y gastrointestinales.
Y ya. Sí, volvió la doctora. Creo que todavía no. Creo que en el chat puso que le diéramos 5 minutos, pero pues ya. Sí, pero pues dijo que siguiera exponiendo. Listo, una disculpa, que tuve una llamada importante. ¿Ya terminaste Milagros con nervio vago? Ya otro. Bueno, es que sí es un poquito cortito el vago. Entonces, ¿qué tipo de nervio es? De hecho, lo dijo desde el principio. Mixto. Ajá, es mixto. Sensitivo y motor. ¿Cuáles son las funciones? También nos da otro tipo de sensibilidad especial. ¿Serán las de sensaciones viscerales? Em, bueno, me refería más bien al sentido del gusto. Nos va a dar el gusto de qué parte. ¿No les ha pasado que a veces que comen salsa y está súper picosa, sienten que se enchila hasta la garganta? Bueno, pues ese es el nervio vago. La región supraglótica es poquita, pero sí tiene también sensibilidad gustativa. ¿Qué otras funciones nos da el vago? Deglución. Ajá, contribuye a la deglución porque inerva algunos músculos también de la faringe. ¿Qué otra cosa? También, bueno, no sé si está bien, pero decía que contribuía a regulación de movimientos respiratorios, ¿no? Pues sí, de hecho tiene un estímulo parasimpático a vísceras tóraco-abdominales. Sí. Eleva ¿cuál paladar? El blando. Mantiene la úvula también central. En el habla, reflejo tusígeno. Y también tiene mucha relación con los receptores que les comentaba ahorita, que son, pero aquí es del arco aórtico. En los otros eran el cuerpo y el seno carotídeo. Aquí ya van un poquito más abajo. Sí, es un nervio pues que abarca mucho, que no está como tan localizado en una sola parte del cuerpo. Y aquí algo en particular de este nervio es pues su relación con el sistema autónomo, concretamente con el parasimpático. No sé si hablaste del nervio laringeo recurrente, No, doctora. Bueno, creo que no. ¿no? ¿Alguien sabe qué es? ¿O alguien lo había escuchado alguna vez, el laringeo recurrente? Esto sí es así como típico. Todo mundo les va a preguntar qué
pasa si se lesiona este nervio? Es una rama del vago, de hecho. Hace como una especie de asa alrededor de la subclavia del lado derecho y alrededor del arco aórtico del lado izquierdo. Y luego va a pasar entre tráquea y esófago, rumbo a la laringe. Entonces es un nervio que está ahí como muy expuesto a lesiones. ¿Alguien sabe qué pasa si se lesiona? ¿Cómo se va a manifestar? Puede ser ¿Qué con las cuerdas obstrucción de la vía aérea. Ajá, por ahí, disfonía. El paciente no va a cambiar la voz. Se le llama disfonía. Va a hablar ronco, básicamente. Y hay varias causas de por qué se puede lesionar este nervio. Una que es relativamente frecuente, no tanto, pero se los van a preguntar, es cirugía en el área de la tiroides. Un paciente que operas de tiroides y que luego después presenta disfonía, perdón, se puede sospechar una lesión del nervio laringio recurrente, que generalmente es algo reversible porque hay una compresión. Ya a menos que secciones el nervio, pues ahí sí ya va a quedar un problema. Y en casos ya muy extremos, pues sí puede comprometer también un poquito la vía aérea. Pero generalmente es pura disfonía por la misma inervación de la laringe, que es la que se encarga de la fonación. ¿Sí? ¿Alguien conoce el síncope vasovagal? ¿El A lo 5 qué, mejor. perdón, doctor? Síncope, ¿qué es un síncope? Yo creo que lo vieron con el doctor Samarripa, ¿no? ¿Un desmayo? Ajá. Y la causa más común de síncope es de origen vasovagal. Ajá, es un reflejo. ¿Cuál es el nervio que se encarga de ser como el desencadenante? Es el vago. Ujú. Porque el vago, ¿qué hace? Pues tiene una acción parasimpática. ¿Qué hace el parasimpático en el corazón? Eso lo vieron en fisio. ¿Altera la frecuencia cardíaca? Ajá. La va a aumentar. ¿Para arriba o para abajo? La va a aumentar. Al contrario, la va a bajar. Parasimpático. El parasimpático deprime y el simpático altera, en el caso del corazón. Se está cortando un poquito, ¿verdad? ¿O si me escuchan bien? Sí, se cortó un poquito. Sí. Bueno, comentaba que en el caso del corazón, el parasimpático es un nervio que, bueno, es una parte del sistema autónomo que va a deprimir. Entonces, cualquier estímulo que haya al nervio vago va a aumentar el flujo parasimpático hacia el corazón. Entonces, va a disminuir frecuencia cardíaca, va a bajar la presión y ¿a qué órgano creen que le va a faltar riego sanguíneo? ¿Qué es lo que va a desencadenar el síncope? Cerebro. ¿Ok? Entonces, bueno, hay muchos desencadenantes. Algunos comunes pues son el clima, típico que está fulanito de 5º año de primaria en honores a la bandera y se desmaya porque hace calor y duró parado mucho tiempo. El dolor también puede desencadenar un síncope vasovagal. O ¿Un cuando susto? alguien, ajá, un susto, el sol, Alcohol. alcohol, ajá. Esos son estímulos para un síncope vasovagal. Entonces, nada más con que entiendan la función del nervio, que es un parasimpático, tiene parte parasimpática, y va a deprimir la función cardíaca, haciendo que nos falte flujo sanguíneo al cerebro y pues el cuerpo se va a poner como en stand-by, entonces se desmaya la persona. ¿Sí? Sí queda claro, ¿verdad? Hasta ahí. Sí. Muy bien. Pues creo que ya es hora. No alcanzamos a ver el 11. La siguiente vemos el 11, el 12
y un repaso express de todos los pares craneales, ya para empezar con temas nuevos. Sí, doctora. Sí, está bien. Estoy bien, doctora. Muy bien. Pues quedan 3 minutitos para que sean felices. Ya nos vemos mañana. Gracias, Hasta doctora. mañana, doctora.